Buenas noches, hermanos. Agradezco a Rincón de Apologética Católica, así como a la sección de las cápsulas de Rincón de Apologética, particularmente a la sección de testimonios de conversión e historias de conversión, por darme la oportunidad de dar el testimonio de la conversión que ha sucedido en mi vida para gloria del Señor. A la pregunta del hermano Walter sobre cómo me llamo, de dónde soy, si nací en un lugar católico o no, le respondo que provengo de una familia católica con formación católica desde que yo era niño. A todos mis hermanos nos dieron una educación católica, no únicamente para lo relativo a los sacramentos, para la primera comunión, no, fue una formación un poquito más allá. Estuve inscrito en ACAN, la Acción Católica de Adolescentes y Niños, donde recibí una formación desde los 7 hasta los 15 años aproximadamente. En relación a la pregunta de cómo era mi relación con la Iglesia Católica antes de haberme alejado, les comento que mi relación con la Iglesia Católica era buena en la infancia, pero se deterioró a partir de la adolescencia. En la infancia sentí la presencia de Dios en mi vida muchas veces, aún a pesar de los problemas de familiares que había en mi familia y que comúnmente hay en las familias. Sin embargo, esto cambió en la adolescencia. Cuando yo termino el ciclo de ACAN, para poder entrar al siguiente ciclo tendría que entrar a un grupo de una edad mayor y no me inscribí. Me pregunta el hermano Walter que ¿por qué dejé de ser tan cercano a la Iglesia Católica? Y enseguida les doy mi respuesta. La debacle comienza entonces a partir de mi alejamiento de los grupos de formación y también por los amigos que me hice en ese momento. Me empecé a juntar con gente pues que era más de mundo, muchachos que eran más de mundo y menos espirituales, menos religiosos, por no decir que nulamente religiosos. Yo sabía perfectamente cuáles eran los pecados, qué era el pecado, qué es lo que el Señor esperaba de mí. Eso yo lo aprendí muy bien en la Acción Católica de Adolescentes y Niños. Ahí me formaron bien, no quizá de una manera muy adecuada aprendí yo, pero me dieron muy cosas básicas para continuar en la iglesia. Sin embargo, por elección personal, elegí las cosas que no eran de Dios, porque el mundo me sedujo. El mundo me decía, esto es lo que te va a dar a ser feliz. Los placeres del mundo, la soberbia, la pornografía, las cosas que no eran de Dios, porque yo sentía que era injusto que yo no pudiera disfrutar, entre comillas, disfrutar de esos placeres que el mundo me ofrecía, y como mis amigos sí, y ellos, yo veía en ellos una falsa felicidad. Yo no me daba cuenta que era falsa, pero sin embargo era falsa, y ellos me guiaron, por así decirlo, a esa senda del mal, a esa senda fuera de Dios, y yo por elección personal lo elegí, aún sabiendo lo que era bueno y lo que era malo, y eso pues era todavía mucho peor que no saberlo, porque yo sabía, y por elección yo elegí el mal, porque así son las cosas del mundo. Las cosas del mundo buscan un placer efímero en las cosas, en el mal. Todo eso tuvo repercusiones en mi vida, porque yo me llené de vacío, me llené de cosas vanas, me llené de soberbia, de desesperanza, de tristeza, de dolor. Y el dolor era mi Dios, por así decirlo, dentro de otros muchos dioses que tenía. Y así continué por muchos años más, hasta que entré a la universidad. Entré a la universidad y la cosa se puso peor. ¿Por qué se puso peor? Por la soberbia simplemente de estar estudiando una carrera profesional, el creerme que yo mismo podía solucionar todo sobre mí, que yo debería tener la capacidad de yo mismo acabar con mi tristeza, de yo mismo acabar con mi dolor, de yo mismo acabar con mi vacío, de yo solucionar lo mío sin necesidad de Dios. Y encima de todo esto, el marxismo-leninismo viene entonces a mi vida, y viene disfrazado de justicia, porque cuando eres joven se tiene ese ímpetu de justicia, y el marxismo-leninismo se aprovecha de ese sentimiento de justicia en la juventud,
y de una falta de fe, y entonces viene el engaño del marxismo, en donde te dicen que la iglesia es un engaño, que los curas, los obispos, el papa, lo único que quieren es tener al pueblo oprimido para aprovecharse de él en contubernio con el gobierno. Y entonces ellos se convierten en una especie de dictadores, según el marxismo, una serie de dictadores, y nosotros en gente con un yugo sobre el cuello. Y todo esto comienza a cambiar mi perspectiva de la Iglesia Católica. Si de principio yo me alejé sabiendo que yo no estaba bien, que yo lo había elegido, después, a partir del marxismo, busco una forma de justificarme del por qué estoy alejado de la Iglesia, del por qué yo no sigo en comunión con la Iglesia, a pesar de que no me declaro totalmente anticatólico, sino más bien me veo como un reformador dentro de la Iglesia Católica, como si yo tuviera la verdad. Y la Iglesia Católica entonces para mí en ese momento era una farsa que había que solucionar, había que abrirle los ojos a la gente. Y así comienzo a partir de ahí a volverme antipapa, a volverme anti-Virgen de Guadalupe, anti-Virgen María, anti-santos, porque María quién es, los santos quiénes son, y también en un relativismo total se convierte mi vida, porque entonces yo digo que el infierno es un invento de la Iglesia Católica para mantenernos con miedo, porque el mundo dice entonces que Dios es misericordioso, y si Dios es tan bueno, pues Él no podría mandarme al infierno. Entonces, que es un invento de la Iglesia, que Dios es muy bueno, que Dios es misericordioso, que el mismo Dios judeo-cristiano es el Dios del hinduismo, es Alá, es todo lo que sea Dios para alguien, eso es Dios, incluso uno mismo es Dios. Y entonces aquí es donde entra el relativismo. Y en este relativismo hay mucho de nueva era o de New Age, conocido también, porque eso es lo que busca New Age. New Age lo que busca es el relativismo, la pseudociencia, para hacerte creer que la Iglesia Católica está mal y que realmente tú puedes tener el Dios que tú quieres, un Dios a modo, un Dios a la carta, diría yo. Sin embargo, siempre queda algo de mi formación católica de cuando yo era niño, y eso es lo que me permite no hacerme radical. Cuando ataquen a la Iglesia Católica no le seguía yo el cuento, simplemente me quedaba callado. Me quedaba callado porque algo de mí me decía que no tenía yo que decir nada en contra, a pesar de que yo mismo pensaba lo mismo que ellos, pero no me gustaba hacerlo público, ni vociferarlo, ni levantar la mano para votar que era cierto, ni nada de eso, porque algo dentro de mí me lo prohibía. Y yo lo sabía en ese momento, yo sabía que algo no me permitía decirlo, no sabía qué, pero sin embargo algo me detenía, pero yo no defendía a la Iglesia, simplemente me portaba, entre comillas, neutral, para que no hubiera ningún problema, ¿no? Era algo raro, es una paradoja, ¿no? Por un lado estaba a favor y por otro lado estaba en contra. Sí, tuve intentos de regresar, estuve en un coro, intenté regresar, había una lucha interna muy fuerte conmigo, no duré mucho en el coro, y entonces nuevamente volví al estado anterior que tenía, que era el de pasividad. A lo mejor ya no era yo tan radical, tan marxista, pero sin embargo sí me volví en una persona totalmente pasiva, en un católico pasivo, que iba a misa cuando quería, que iba a misa cuando me nacía. Yo era de los que pensaba, ¿por qué tengo que ir a misa si no me nace? Yo tengo que ir cuando me nazca. Y así concluí la universidad, así, tibio, ¿qué digo tibio? Casi frío, vamos a decirlo de ese modo. Y así navegué muchos años, me casé, navegué muchos años con esa tibieza, con esa inacción por parte de mía dentro del catolicismo, y criticando al Papa, criticando a la gente que rezaba el rosario, criticando a los santos, porque realmente Dios era realmente el único que merecía la gloria, por así decirlo, porque estaba yo pues medio protestantizado, por así decirlo, que aunque yo no me volvía protestante ni jamás pensé por algún momento volverme protestante, estaba protestantizado dentro de la misma iglesia, y eso es pues mucho peor, porque luego empiezas a sembrarlo dentro de la iglesia, ¿no? Y empiezas a crear conflictos ahí dentro con comentarios alusivos a eso,
decir yo sí soy católico, pero yo no le rezo a la Virgen ni tampoco pido intercesión a los santos, yo voy directamente con Jesús y no me confieso porque el Padre es un pecador y porque pues no es necesario comulgar. Así de simple, así tan simple se me hacía en ese momento, ¿no? Debo decir que todo el tiempo, todo el periodo que yo estuve alejado de la iglesia o separado de la iglesia o no en comunión o no en comunión plena con la iglesia, yo padecí muchos problemas de depresión, muchos problemas problemas existenciales, para qué estoy, a qué vine, qué vengo a hacer, y básicamente desesperanzado, que era lo peor. Siempre todo era malo, todo iba a acabar mal. Esa desesperanza me generaba un gran vacío dentro de mi alma, y así continué casado, con problemas, peleando con mi esposa, echándole la culpa de mi vida, de las cosas que me pasaban, deprimido, bipolar, de repente muy bien, de repente muy mal, pero siempre con esos altibajos. Luego conoces gente metida en el New Age, hablando nuevamente del New Age. A mí particularmente el asunto mío fue con el Reiki. Yo no creía, y sigo sin creer, en el tarot, sin creer tampoco en los astros y que la astrología y que los signos zodiacales, eso no. Yo hasta me burlaba, pero incluso yo mismo decía, no, el New Age es para los tontos. Pero yo no sabía que yo mismo estaba dentro del New Age. Es algo que llega tan sutil, algo que llega a tu vida como algo normal, porque lo ves en la televisión, porque lo ves en los programas, porque ves el yoga, porque es tan normal ver a alguien haciendo yoga, porque ves a alguien que hace Reiki, porque hablan de la autosanación, de las energías, de la pseudociencia. Utilizan la ciencia mal, utilizan una pseudociencia, una ciencia mentirosa para engañar, diciendo que la sanación que tú tienes no es nada malo, que es algo de tu mismo cuerpo, que tu propia energía, y utilizan las leyes de la física para esto, pero las leyes de la física nada tienen que ver con el Reiki. Y ya después, estando dentro de New Age, te dicen que son ángeles que sanan, y que tú invocas a los ángeles, y que hay que hacer una oración de protección para que no vengan ángeles malignos, y que son ángeles buenos, y te dicen 20,000 nombres de ángeles que en la Biblia jamás aparecen, y comienzas, ¿no?, a creer dentro de la poca espiritualidad que te queda. La utilizan ellos para hacerte una falsa espiritualidad con unos ángeles que ni siquiera conozco, y diciendo que ellos son los que van a sanarte, cuando realmente pues un católico formado sabe que un ángel no sana, un ángel es mensajero, y si llega a sanar, pues no sana por su poder. En este caso se invocaba a los ángeles para que los ángeles te sanaran. Luego ya en las terapias del Reiki y todo eso, empiezas a ver imágenes. Cuando cierras los ojos empiezas a ver diferentes figuras de monstruos y de seres mitológicos, no sé, y luego tú le preguntas a la persona, oye, es que veo esto, y usted dice, es que ya estás empezando a ver a los guardianes, y son 91, no sé cuántos, me recuerdo que me dijeron, y hasta los nombres. ¿Viste uno que tiene cuernos? Y es así, sí lo vi. ¿Viste otro que tiene acá? Sí, también lo vi. Y lo tomas como algo, pues si es de ángeles tiene que ser bueno, pero realmente es una falta de formación. Si bien yo recibí una formación básica, no recibí no continué con mi formación para crecer en la fe. Los problemas no se reducen, la vida sigue igual, sigues deprimido, incluso llegas a hacerte soberbio, decir yo mismo puedo, yo soy mi mismo Dios, yo mismo me sano, no ocupo de nadie ni de nada, yo solo con mi energía, con mi poder que tengo, yo puedo sanarme, no ocupo de Dios, no ocupo de nadie. Y esto empieza a generar conflictos en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, las peleas ocasionadas por la misma soberbia, hasta que toqué fondo. ¿Sobre qué pasó en mi vida para que yo regresara nuevamente a estar en comunión con la Iglesia Católica? Bueno, pues dentro de tanta soberbia, dentro de tanto autoendiosamiento, pero lleno de vacío, lleno de desesperanza, totalmente desesperanzado, y vacío de amor también, viene entonces el Señor a rescatarme. ¿Cómo viene a rescatarme?
pues de la única forma que quizá yo hubiera entendido, quizá de otra forma no hubiera entendido, que es zarandeándome, un zarandeo de amor, diría yo. Empezó a pasar problemas de trabajo muy fuertes, muy importantes, aunado a los problemas personales ocasionados por mi soberbia, por mi autoendiosamiento, por mi falta de amor, por mi depresión continua, por mi desesperanza, aunado a otras tantas cosas, todo junto, todo al mismo tiempo, y es entonces cuando me doy cuenta que esa autosanación, ese autocontrol, ese Dios mismo que yo tengo adentro, no puede con todos esos problemas, que definitivamente no puedo y necesito de mi Señor. Y caigo rendido, rendido a sus pies, rendido a Él como gran Señor que es, como mi Dios y mi Rey. Y le pido, Señor, perdóname, perdóname porque yo no puedo solo. Yo pensé que podía solo, ya cargué mucho tiempo esto. Estas serie de situaciones tan duras y tan difíciles en mi vida me hacen darme cuenta que yo no puedo solo, no puedo solo y que yo te necesito a ti. Y solamente tú puedes sacarme de esto. Y lloré mucho, amargamente, apenado con el Señor por todo el daño, por todo lo que yo le había ocasionado, por haberle ofendido tanto, por haber sido tan soberbio, siendo tan pequeño. Y entonces yo le digo, Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé, pero yo sé que tú sí sabes qué es lo que tengo que hacer. Perdóname primero, perdóname por todo, y empecé a enumerar cada cosa por la cual yo lo había ofendido. Perdóname, Señor, perdóname. Yo no soy digno de que me aceptes, pero si tú me quieres aceptar, Señor, aquí estoy, perdóname. Y entonces le pedí que me guiara. Guíame, Señor, guíame, qué es lo que yo tengo que hacer, qué tengo que seguir. Y entonces lo primero que hice fue confesarme. Eso fue lo primero. Después de tantos años, confesarme. El Padre me dio una zarandeadota por todos los pecados que le dije, una zarandeada terrible, pero yo lo sentí una zarandeada de Padre. Lo sentí, a pesar de que fue muy duro él, el sacerdote conmigo, durísimo, que incluso él mismo pensaba que dudaba que yo fuera realmente arrepentido. Y dentro de esa dureza con la que me decía, yo sentía tanta carga de amor, tanta carga de una necesidad de palabra de un padre, de alguien que me hiciera ver las cosas realmente para mi bien, para mi beneficio real. Y yo le pido perdón por todos esos pecados, y el Señor me escuchó. Y entonces, a partir de entonces, yo sentí la verdadera paz en muchos años. Sin embargo, fue un proceso, como son todos los procesos de conversión, requieren un tiempo. Tuve ciertos altibajos, batallé para la conversión un poco, pero yo estaba dispuesto, estaba abierto al Señor, y el Señor fue bondadoso conmigo, y conforme yo fui perseverando en la fe, el Señor me fue dando, y me fue dando amor, me fue dando cariño, me fue dando esperanza, me fue dando todo lo que yo no tenía, que era la verdad, que es Él mismo. Y entonces yo le cantaba, cuando yo iba manejando, yo le cantaba al Señor que me hiciera un vaso nuevo, como ese canto que dice, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Yo le oraba al Señor cantándole, y Él me escuchó. Como dice también el canto, te pedí perdón y me escuchaste. Y eso mismo me pasó a mí. Y el Señor me escuchó. Y a partir de entonces, mi proceso de conversión ha ido en aumento gracias a mi Señor. Gloria a Él. Gloria a ti, Señor. Gracias por permitirme, por hacerme un vaso nuevo, por transformarme nuevamente. Y puedo dar fe que a partir de entonces soy una persona feliz, una persona con esperanza. Y falta mucho en el camino de conversión. El camino de conversión es largo. Y tiene tumbos, un paso para adelante, 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 1 para atrás. Quiero decirte, hermano, que la conversión dentro de la Iglesia Católica es posible y se da mucho, pero no se difunde.
yo doy testimonio de que yo no tuve que salirme de la verdadera iglesia para decir que fui convertido. Yo fui convertido por Cristo aquí, dentro de la iglesia católica, la verdadera. Entonces no se vale decir, hermano, cuando yo era católico era pecador, cuando yo era católico era borracho, cuando yo era católico era adúltero. No se vale, hermano, no se vale. Porque dentro de la iglesia católica está la verdad. Solo basta con que te acerques, que no basta ir a misa. Ir a misa es muy necesario, muy importante, pero no basta. Únete a los grupos parroquiales que hay en las iglesias, a las escuelas de Biblia, ayudar a los pobres, a evangelizar. No te dejes engañar por los protestantes diciendo que cuando yo era católico, porque eso es una mentira, y yo doy fe y testimonio de que dentro de la iglesia católica la conversión existe todos los días. Me pregunta el hermano Walter sobre qué puedo decir a las personas respecto del impacto que ocasiona el New Age en un católico. Lo que ocasiona el New Age es alejarte de Cristo, ser idólatra de ti mismo, relativizar a Dios diciendo que cualquier Dios es igual, y eso te aleja de Dios, te hace soberbio, te lleva a la mentira, te muestra que Dios es misericordioso, y efectivamente Dios es misericordioso, pero no te enseña que Dios también es justiciero, porque ellos no se apegan al Dios en el que nosotros creemos. No es el mismo Dios, aunque ellos digan que es lo mismo. Realmente un católico medianamente formado sabe que no es así, y te mete en un vacío muy profundo, en una desesperanza, no hay razón de vivir, no hay razón de seguir. Al final te quedas hueco porque te falta el verdadero Dios. Y no hagan caso, porque ellos usan mucho la mentira, la pseudociencia, se aprovechan de la ignorancia de la gente para engañar, así algo parecido a los protestantes, ¿no? Cualquier científico real sabe que la energía tiene que regirse por las 4 leyes de la física, por cualquiera de las 4 leyes de la física, pero si es una energía interior que no se mide, que no se palpa, que no hay modo de demostrarlo, ellos están cometiendo errores utilizando una falsa ciencia para el engaño. Además de falsos ángeles que ni siquiera no son bíblicos, no hay modo de demostrar que existieron. La nueva era, hermano, entonces es una especie de Dios a la carta, Dios buffet. Tú eliges el Dios que quieres, tú escoge, quiero que Dios sea así, quiero que sea acá, quiero que sea de este modo, para tu propio beneficio, para autoengañarte y justificarte, para poder justificarte que estás lejos de la iglesia verdadera. Me pregunta el hermano Walter, ¿qué es lo que puedo decir a las personas que buscan la verdad y que están considerando convertirse al catolicismo? Yo les digo simplemente esto: una vez que conoces de verdad a la iglesia católica, te enamoras de ella, te enamoras de esa iglesia fundada por Jesucristo, te ata, te hace parte de ella, te hace sentir feliz, te hace sentir contento, te hace sentir simplemente en casa. Si un protestante o cualquier persona que esté fuera de la religión católica reniega de la iglesia católica, realmente no reniega de la iglesia católica, de lo que es realmente la iglesia católica, reniegan de lo que creen, de lo que les dijeron, de lo que les mintieron que era la iglesia católica. Yo los invito a que abran su corazón, a que reciban al Espíritu Santo que los guía hacia la verdadera iglesia de Cristo. Créanme, se van a sentir en casa, se van a sentir contentos y se van a sentir felices. Quien ya eligió regresar a la iglesia católica o venirse con nosotros a la iglesia católica, hermano, eres bien recibido. Ya por último, me quiero despedir agradeciendo nuevamente a Rincón de Apologética Católica y a las cápsulas de Rincón de Apologética en la sección de testimonios e historias de conversión. Bendiciones a todos en el nombre del Señor, y que tengan excelente día, tarde o noche, dependiendo a la hora que estén escuchando esto.